hermoso. Está haciendo todo aquí preciosa. Si tengo infección. Mi papá también pasó largo de los 100 años. Toditico el cerro de noche se aclara. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en el horario que estén viendo este video. Acá estamos en donde Estamos en Vilcabamba. llegamos al valle de Vilcabamba. Sí. Vamos a comenzar a recorrer este valle que tiene una particularidad que es muy conocido porque dicen que es un valle donde la gente, ¿cómo es? Es longeva, digamos, longeva. o sea, tarda mucho en envejecer, Como digamos. que el gran porcentaje de la población de Vilcabamba llega hasta los 100 años. Incluso hay gente y casos que han llegado hasta los 130 años. Así que vamos. No sabemos si ahora está pasando eso, pero debe haber todavía. Tiene esta fama, digamos, Vilcabamba. Sí. Así que vamos a ver qué vemos, qué descubrimos y conocer un poquito al pueblo, que es bastante pintoresco, ¿no? Exacto, conozcan con nosotros. Vamos. Y el fin de semana estuvimos vendiendo artesanías en la plaza. Sí. Estuve haciendo música, por suerte, hace mucho que no tocaba, tenía unas ganas de tocar tremendas. Estuvo re lindo, aparte la gente Sí. se recopó, se armó tribuna ahí, estaban todos cantando, bailando. Sí, con helado en la mano, estaba buenísimo, Estuvo estuvo re lindo y así tengo la voz, como siempre, pero bueno. Y después, al otro día, el domingo, quisimos vender, pero justo vino un policía re buena onda igual y me dijo, chicos, no se puede vender en la plaza. Ayer les permití, pero bueno, ya hoy no. Así que nos fuimos a, ¿cómo se llama? Parque Recreativo Yumbambar, algo así se llama. Estuvimos preguntando también un poquito a qué se debe la longevidad de la gente. Sí. Se entiende también, estamos en un valle, la naturaleza y la paz que hay acá, yo creo que ese es un gran factor. Después otra cosa que nos contaban es que la temperatura acá se mantiene templada todo el año. Sí. Entonces también no sufren ni golpes de calor ni golpes de frío. Supongo que eso ayuda a la piel, a la salud. Dicen que en el agua hay magnesio, potasio, Sodio, calcio, todas esas cosas que ayudan para la, ¿cómo sería? La artritis y todas esas cosas que te agarran cuando huesos. ya te vas poniendo grande. Entonces, por eso también hemos visto muchos extranjeros que vienen acá, está lleno de extranjeros, de europeos, de estadounidenses. como que se vienen a jubilar acá, a pasar sus últimos años de vida acá. Sí. Y no sé, porque hay mucha paz y no sé, para vivir la vida eterna, no sé si no sabemos si será que tenés que nacer acá para ser longevo, o si venís y te cambia el, no sé cómo decirlo, el aire, la forma de vivir, supongo, sí. No sé. No digo... Y ya te haces, no sé, eterno. Acá está el culpable, uno de los culpables de la longevidad de la gente. No sé si es tan culpable. Pero responsable. El responsable. O el beneficioso. El beneficio. Río por el cual la gente dice que es, o sea, se ve la gente longeva, ¿no? Otro dato importante es que no solo las personas son longevas acá. Se han estudiado, han venido muchos médicos a estudiar acá y han descubierto que también los animales son longevos. ¿Ah, viven, sí? No te la conté esa, no te la conté. No te la conté. Así que hay caballos y muchos otros tipos de animales que también por vivir acá son longevos. O sea, es increíble. Entonces, ¿por qué será entonces? Pues más por el agua en ese sentido. No sé, o sea, por las plantas. Tal vez si nosotros nos quedamos a vivir acá, vivamos más de 100 años. ¿Viviremos más de 100 años? No creo. Para mí tiene que ver con la gente con la descendencia de los no sé, nativos y demás. O sea, probablemente algo de genética tenga que ver, pero lo han estudiado y han descubierto que la genética no es tan así porque por esto de que se van y no viven tantos años. El río fluye, nunca solo está. La trajimos a Mari al río, que vieron que tiene mal su ojito, a ver si el agua de este río que tiene tantas propiedades y, no sé, curativa, si sale mejor ahí el ojito.
amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Después de pasear un rato me vine al médico. Sí, teníamos que venir al médico porque Fla sí. estaba medio mal de Acá. acá de la lumbar y ¿cómo se llama acá? Tipo como el ovario, vamos a decir. Por ahí. Así que nada, primera vez que voy a usar el seguro en tanto tiempo que tenemos, que hace Sí. 1 año y medio que viajamos con seguro. Por suerte nunca tuvimos que usarlo, pero siempre ahora es la primera vez. Vamos a esperarla porque no se puede, obviamente no se puede entrar con perrito, así que miren qué lindo la vista, por Dios. Qué loco el hospital y allá atrás montañas. Qué lindo. son las 7 de la mañana y estamos yendo al hospital a hacerme el análisis de orina. Vamos a ver qué me dicen, si tengo infección o qué tengo. Así que nada, gente, viajen con seguro porque es súper importante. De paso miren el paisaje que tiene acá alrededor del hospital. Ayer llovió a la noche. Miren lo que quedó el paisaje, increíble. Margarita también viene ahí mejorando del ojito, más o menos. Sí. Seguro tengamos que ir de nuevo al médico. Margui, ya vino, ¿no? Ya vino. sacaron sangre. Ya le Creo sacaron que- sangre, pobrecito. Creo que crecí porque no me bajó la presión. A Fla cuando le sacan sangre, a veces se desmaya. ¿Le pediste alcohol? No, Ah, buenísimo. por eso. Vamos. Ya estamos volviendo a la combi a desayunar y pasamos por acá y miren, venden, no son facturas, Esta es la más sí, esto es lo más parecido a las facturas de Argentina. Así que acá hoy Willy va a deleitarlas. Vamos a tomar un No sé café. cómo le llamarán, masitas acá o... No sé, Eh, ¿cómo se que le llaman? Factura. Facturita. Esta es la segunda noche que dormimos acá. Este sería el estadio de Vilcabamba. Tiene una vista este lugar que no saben. Y este es nuestro jardín. ¿Qué le parece? Ya pasaron 2 horitas, así que estamos volviendo al hospital a buscar los resultados de los análisis. Como les dije, viajen con seguro, gente, porque uno nunca sabe qué les puede pasar. Nosotros viajamos asegurados con Aquí de Paso, que son unos amigos que tienen un montón de agencias donde ustedes pueden escribirles y pedirles un presupuesto, y ellos tienen varias empresas, entonces eso está bueno porque se puede adaptar a las necesidades de cada uno. Y además, si le escriben de nuestra parte, tienen un 5% de descuento, que está buenísimo, no solo porque van a pagar menos, sino también que nos ayudan a nosotros. Vamos a Así dejar un que código acá abajo en la descripción, digamos, Sí. un link. el código es darle la vuelta y el link lo dejamos en la descripción. Margu, ¿dónde está Fla? ¿Dónde está Fla? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Estás esperando? Así que con esta vista, vamos a esperar un poquito. Qué lindo. Miren lo que es eso. Ya salí de entregar los estudios, ¿los vieron? No tengo infección, así que raro. Vamos a Raro porque seguir. me duele bastante acá y la espalda. lumbar. Pero bueno, seguiré ahí investigando a ver con un clínico o algo si qué es. Así que nada, sigue. Continúa el capítulo. Nos preparamos un almuerzo un poquito tarde, que me hice unos ñoquis de arveja. Vamos a dejar por acá la fotito porque es muy loco, salieron ricos. Para mi gusto, para Willy no le gustaron tanto. Él me dice más o menos, más o menos. Así que como les prometí, les voy a mostrar el patio de nuestra casa y voy a aprovechar a ir con Margui. ¿Vamos, Margu? ¿Qué tal la pichi? Aquí está. Nos vamos con Margui. Vamos, Margu, vamos a pasear. Y nos vamos a pasear. Acá estamos en el estadio municipal de Vilcabamba. Tiene baño, tiene agua. Se puede dormir ahí, estamos durmiendo ahí con la combi. Así que estamos súper tranquilos. Y la verdad tiene una vista
impresionante que ahora se las voy a mostrar. Acá a mi derecha tenemos el cerro Mandango, que si pueden ver tiene la figura de una cara tipo acostada. La verdad que nos encantaría poder subir allá y que hay todo un sendero para hacer, pero muchos locales, mucha gente de acá de Loja nos dijo que no vayamos solos, que lo mejor es ir en grupo, porque son bastantes kilómetros, uno se mete en la montaña y dicen que puede ser un poquito peligroso. Han ocurrido como casos de gente que les robaron por estar solos allá arriba, entonces si vas en grupo es más seguro. Y hasta acá el día de hoy. Mañana será un nuevo día, a ver qué más podemos recorrer de Vilcabamba, pero hoy nos vamos a quedar tomando unos matecitos, que se viene la tormenta con todo, así que a estar fresquitos acá y nada, relajar en nuestra casita. Willy ya terminó de lavar los platos. Pienso igual que Fla, todo lo que dijo. ¿En serio? ¿Qué pasó? Ah, cortá la batería, cortá la batería. ¿Qué pasó? Se tocaron los cables porque está lloviendo y se armó una gotera. Decí que tenemos un cortacorriente, sí. Sí, pues si no, no sé qué hacíamos. Miren cómo llueve. O sea, tuvimos que poner... Por suerte está todo organizado. Pará, contemos la realidad, porque sí, agarré, bueno, todo un quilombo. Y encima, tenemos una bolsa acá, porque nos está entrando agua por acá, porque está lloviendo así, o sea, todo re mal. Ahí están las goteras, se van a ver. Acá hay agua, La realidad, Van Lies Real. que no íbamos a filmarla. Real Van. Estábamos re tranqui editando el video, pero Sí. empezó a sonar la bocina, así que merecía Horrible, pero... un video, porque fue muy loco. Vieron que les contamos que estamos durmiendo acá, frente al estadio. Bueno, acá tenemos un almacén, que está Telma, y acá está Chavito, que desde que nos vio con Margui no para de ladrar. Y ya hemos hablado acá con Telma y le dijimos si quería que lo llevemos a pasear, Sí, porque le nos dijimos. vamos a caminar. Así que que Telma nos está acá preparando Telma a lo está Chavito. preparando a Chavito. Chavito, ¿cómo estás, Chavito? Chavito quiere estar al lado de Margui. Es todo destartalado para caminar, Chavito. Quería mostrarles lo loco. Esa camioneta con la franja verde Hay un montón podría ser uno de policía, pero ¿qué son? de taxis. Es re loco. Es como una cooperativa de taxis. Estamos acá en la casa de Pancho Carpio. Pasamos por ahí. Pancho no podía abrir la puerta, nos pidió ayuda. Le preguntamos unas cosas y Pancho nos dice, vengan, entre a nuestra casa, a mi casa. Y acá estamos charlando con Pancho. ¿Cuántos años tiene Pancho? 81. 81 años. Es de 60. Recién nos contaba que tuvo un tío que vivió hasta los 137 años. 137 Se años. llamaba Miguel Carpio. Miguel Carpio. Mi papá también pasó largo de los 100 años. Hasta los 100 años todavía montaba en el caballo y se iba a ver el ganado. ¿En serio? Y en la finca yo tengo una cascada de agua. Sí. Una cascada de agua. Y donde tiene mucho mineral. Entonces yo la mandé a hacer estudiar el agua. Lo tenía Sí, los con papeles, no, laboratorio. me los pidieron. O sea que esa agua tenía un montón de minerales. Minerales. Sí. Entonces los extranjeros comenzaron a irse a bañar allí. Ah, Y como es finca privada. entonces No, Ya no se puede. pero esa agua para tomarla no valía por mucho mineral. Ah, detalle. Demasiado tenía, Sí, ya. entonces esa agua valía solo Para bañarse. bañarse. Pero hacía bien a la Claro. piel, digamos. Sí. Yo lo que recuerdo de mi vida es un incendio, o sea, Sí, recia, Sí, 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 sí. una luz amarilla, verdosita, en plena tempestad, ardía como un incendio. Fue entre eso a las 9, 10 de la noche. Porque Ah. yo andaba comerciando ganado, comprando ganado. Porque dicen que cuando hay entierro arde, ¿no es cierto? Pero eso no podía ser entierro tan grande. Porque eso, le digo, si es aquí, digamos, lo que arde, pero olía así, unos 300 metros. Se veía toda la luz. Claro, yo pasé ese ratito, era en plena tempestad aguacero, Sí. cuando se... Claro, imposible. Imposible que haya fuego. Incendio. Claro, no es ni incendio ni nada, sino que era... Pero no ha sabido ser candela, sino es pura claridad. ¿A qué lo atribuye? ¿A fenómenos ovnis? ¿O no? ¿Qué puede ser? ¿Qué se dice o qué escuchó siempre de su infancia o algo por el estilo? ¿Alguna historia que
que haya ahí en el Mandango. Bueno, eso me imagino que podía ser mentira. Ah, Porque decían que se peleaba aquel cerro de la Guaranga con Mandango. Ah, ¿en qué sentido? la historia de los apus, como que se pelean los... Claro, Como que Claro. son reyes incas, digamos, o sea. claro, pero eso a mí no me convence eso. Ah, ok. Está bien. Decían que uno se bota bolas de plata, que el otro se bota bolas de oro. Que... Ah, Que se tiran entre ellos. increíble todas las historias y que nos va a seguir contando ahora seguramente un rato más, Pancho. Así que quería agradecerle, Pancho, Gracias por dejarnos filmar, ¿no? sí, por permitirnos esto, documentar, abrirnos la puerta de su casa. Estamos en el patio, en el jardín de la casa de Pancho. Tiene gallinas, Nos, tiene todo. nos acaba de conocer en la vereda de su casa y nos abrió las puertas. Así que gracias, Pancho. Gracias, de verdad. Gracias. Ahora nos vinimos acá al lado de lo de Pancho Sí. y visitamos a Aura Ortega y a Humberto también, Ortega. que estamos charlando ya hace un rato. Ahora le vamos a comprar café porque ellos cosechan. Sí, tienen planta. Aura hace todo café orgánico, ¿no? Sí. Todo orgánico, ¿Qué es sin lo que decíamos, la químicos. importancia del agua y de las cosas sin químicos? Y usted me decía la edad porque estamos sorprendidos. En todos lados. En digamos, todos lados, acá te acá. cruzás gente con... 62 tiene ella y Bueno. acá está su papá que tiene 97 y nos contaba que tiene una memoria y que hace cuentas matemáticas. Mejor y- que ustedes. Mejor que mí. Pero es verdad que acá normalmente la gente vive muchos años, ¿o no? Sí, porque mire, a lo mejor también haya otra persona que sea más... Más grande que su más papá. edad a mi papá, claro. Claro, Una vez vino una extranjera, sí. yo la conocí, y la señora era pobrecita, ¿cómo le digo? Parece que tenía las piernas Mal, que no, sí, sí, mal, sí. que no Ah, podía que no caminar, caminaba. andaba con un bastón. Ujú. Sí. Bueno, así pasó el tiempo y un cierto día ya la vi a la extranjera que caminaba bien. Entonces yo me acerqué y le pregunté, le dije que ¿Qué le pasó, cómo tú? está, que cómo está, o sea, que cómo se siente. Entonces ella dijo que se siente ya bien, porque ella había botado el bastón. O sea que el agua de acá o algo, O el sea, aire de acá agua algo le y ayudó. La tranquilidad también. La Sí, tranquilidad. el estrés también El influye en la claro, salud porque también. el estrés a mí me afecta bastante. Sí. Sí, No es porque- que el secreto solamente está en el agua, en el clima, sino que uno tiene que estar tranquilo también. El humano está preparado para vivir 100 años, pero son pocos los que llegan a los 100 años. Pocos son los que tienen, ya llegan los años. Como Bueno, mi su papá va a ser privilegiado de la vida, Ya le ¿no? faltan 3 para los 100. Qué loco. Y va a están llegar porque está... Uy, La esa- fiesta va a ser, Sí, va a ¿o ser no? una fiesta, ¿no? Claro, que Diosito le preste los 100 años. Claro que Alegría. sí, claro que sí. Ya le cosecho el perejil, ya le traigo ya sequito. Y de él con- Ah, seco. Sí, Está seco, bien. seco. Claro, Entonces él ya pone una bandejita, entonces comienza Va separando. a separar las pepitas. Ya está. Ya. Y También mantiene la mente de su papá activa, ¿no? eso, Como, Es como un entretenimiento, como decía. Sí, se entretienen las cosas. Es increíble. bastante trabajo igual. Sí, entonces lo mismo, a él le gusta que le traiga así el frijol así seco. Sí. Entonces está desgrana, separa el grano a un lado y la cortecita a otro lado, dice que es para el abono. Qué Entonces bien. en verdad yo llevo al cerro y le pongo ahí a las plantas, Claro. entonces eso les fortalece las Es que el plantas. Claro. compost, digamos. Sí. Papi, ¿usted sí se acuerda de la historia de Mandango? Que sí se acuerda la historia de Mandango, que qué nomás sabía. Yo lo que supe que lo que había es una planta de café, Ya, un viejito. Eso nomás supe yo que había. una planta de café y un Sí. viejito. Una planta de café y un viejo. Ya. Y por eso es el nombre de Mandango. ¿Y por eso le pusieron el nombre de Mandango? Sí, pues, por eso. Decían siempre que era el nombre de De Mandango. Mandango. Sí. Pero decían que eso tenía bastante riqueza. Claro, Sí, porque nos me dijo dijeron eso. Telma que se esconde oro. Que esconden oro en la nariz. ¿Qué decía que ese suelo había riqueza ahí? Allí es que es riquísimo, es Mandango. Pues. Ah. Mandango y aquí la Guarango. El Mandango también. Que se peleaban. Eso sí. ¿Y Se qué- y peleaban las montañas. ¿Y qué hacían esos cerros?
¿Ah? ¿Qué hacían los cerros? Ahora tiene que tener. No, papi, ¿qué hacían los cerros? ¿Qué hacían? ¿Qué se peleaban los Se cerros? peleaban. Se peleaban, se tiraban oro y plata, Se ¿no? peleaban del uno al otro. Del se mandango. peleaban. Del mandango al, ¿cómo se De llama? Mandango a la Guarango. Guarango. A Y Guarango. por eso le habían puesto cruz acá a Mandango, Ah, que es más bravo. Me llama la atención de tu papá la voz que tiene. Ay, Es una voz sí. joven No, sí, también. le hablo. hay que hablarle fuerte, ¿no? Sí, Sí, porque sí. no escucha. ajá. Qué placer. Eh, Bueno, la verdad sí. que ha sido un Llévalo, placer tú. charlar. Si un rato hay alguna cosa por ahí, a otro ratito ya no hay. Ah, Ah, se ven desaparece. cosas así que pasan. Son encantados. pues. Sí, son encantados los ¿Usted, cerros. ¿Usted ha visto alguna cosa? Bueno, yo no he visto lo que Ah. oí es contar. Yo lo que he visto es que el toitico el cerro de noche se aclara toitico ese cerro. También. ¿De qué forma sería? Candela. Entonces se aclara, es de arder, no arde, sino que aclara todito el cerro, Como si fuera de día. como si fuera de día. Qué locos. Pero solo el puro cerro ese de aquí nomás el Mandango, El- la Guarango. El aguarango. Ay, Como si hubiera algo más. Véndanos un café. Ya, muy bien. Así tenemos las mañanas acompañadas de ustedes y un recuerdo. qué bueno. ¿Y ese lo cosecha y después lo prepara Sí, hay que primero aquí mismo? hay que secar, a ver, cosecharlo, secarlo y luego chancarlo Ujú. para sacarle la cáscara. Ah, Claro. Luego Tostarlo. Sí, aventarlo, tostarlo y de ahí sí hacerlo moler. Claro. Una libreta de los chiquitos. ¿Todo manualmente? Sí, porque así es. Es bien artesanal. ¿Y cómo se llama acá el café? ¿Vilcabamba se llama el café? ¿O tiene, por ejemplo, Ortega o alguna... Eso, en el eso nombre de la estamos a familia? hacerle. Ah, ¿le van a hacer una marca? Sí, vamos a hacerle, sí, Qué bueno. ponerle la fotito de mi papá. Ay, qué qué ¿Les bueno. queda igual? No, está bien, Ahí está. déjese por todo el tiempo que nos está dedicando. Ay, no, pero me está dando demasiado. Estamos muy agradecidos Muy de verdad por el agradecido. tiempo que nos dedicaron. Y nada, gracias por contarnos las historias Sí, de acá. gracias, de verdad. La verdad que nos vamos así como contentos. Sinceramente teníamos mucha vergüenza, mucho miedo de entrevistar a alguien Con porque... la cámara, digamos, ¿no? Sí, de sacar el teléfono para filmar. No sé, incomodar tal vez. Pero la verdad fueron súper amables. Aura, Humberto Pancho. y Pancho. Nos querían hacer pasar adentro de su casa, todo Todo, súper, súper amoroso. Acá pasamos por la plaza, ya estamos volviendo. Este Y miren, lugar es miren, acá hay atrapante. otro remis. Un taxi. Increíble. Es muy lindo el lugar. Te atrapa. Posta que te atrapa. Nosotros para protección estamos bien protegidos. Miren estos. ¿Qué estás haciendo tú aquí, preciosa? Yo sé que estás con tu padre y te quiero conquistar. No puedes conmigo. No me conquistarás nunca. Porque yo soy longeva y tú eres un petizo. Volvimos al barrio y ahí lo dejamos a Chavito, que está llorando ahora. Y nos estamos yendo con la Margus al río a ver si A tomar unos mates. un día 2 de sanación. El otro día vinimos al río y se acuerdan cómo estaba, bueno, que Marty estaba jugando ahí donde están las piedras. Miren cómo está ahora, porque anoche llovió. Tremendo. Sí, encima llovió bastante anoche. Sí, Así que menos mal porque hoy nos levantamos para ir a hacer una caminata a una cascada que son 6 kilómetros. sí. Menos mal porque no sé, había que pasar el río y demás. Tremendo. Podría ser peligroso. Qué loco, el otro día estaba re tranquilo. Viene con todo. Seguimos caminando un ratito más y nos estamos yendo a la intersección de dos ríos. A ver si podemos tomar unos matecitos ahí. Sí, supuestamente el otro río es más templado el agua. Bueno, O sea que igual con todo lo que llovió anoche para mí va a estar removido. El paisaje es como de película. Esto acá, esa casita ahí de barro, el valle allá. Miren lo que es eso. ¿Llegaremos al río? sí, llegamos, pero ya. Caminamos bastante para Sí, caminamos como 4 kilómetros. Llegamos nomás. No sé exactamente si este es el río Capamaco o el Zambala.
Nos preparamos el mate para venir a tomar al río, pero se está haciendo de noche, así que Sí, mejor, no, vamos a tener que irnos. porque caminamos 4 kilómetros más o menos, así que nos vamos tomando unos mates en el camino, acompañado de unas galletitas de maíz y avena que compramos acá en el camino. Están buenísimas. Parece las mielcitas de Argentina. Están buenísimas. Pero sin miel. Así que, nada, re lindo. Hemos descubierto otro lago de Vilcabamba y cada vez nos gusta más. No sé cuándo nos vamos a ir, me parece. Mañana. Mañana tenemos que seguir camino. Pero bueno, hermoso Vilcabamba. Y nos agarró la noche nomás. Se viene la oscuridad total. Así que estamos acá, a 2 kilómetros más o menos del río. Todavía nos falta una subida. Uf, que es mamá. heavy metal. Acá está todo lleno de barro. Pero bueno, estamos por llegar a casa. Está garbando. Y está garbando. No se ve nada. Ya no vemos nada. Miren, no se ve nada, ¿ven? No les miento. Ahora se está alargando más fuerte todavía. Así que Ya estamos, está, por suerte ya estamos nos a 3 bañamos. cuadras ya. Y ya nos bañamos. Ya no podemos decir que ya nos bañamos. Re lindo la verdad estuvo hoy. Lo re disfrutamos. Mucho. Estuvo buenísimo la charla y todo eso. Llegó el momento de irnos de Vilcabamba, pero llegó el momento de la verdad de la milanesa. Vieron que el otro día de noche estaba lloviendo mucho y de repente empezó a sonar la alarma. Bueno, desde ese día que tenemos cortada la corriente y no volvimos a prenderla, ahora tenemos que irnos, así que toca prender. Crucemos los dedos de que se haya arreglado, por favor, porque si no, no sé. A ver, vamos a ver. No. ¿Qué le pasa? Hay Vamos que a arreglar hacer la una prueba. bocina. Vamos a hacer unas pruebas ahora. En Bolivia nosotros cambiamos este volante, que no es el original de la doña, y le hicimos un sistema de bocina acá, que no es nada original esto. Entonces tuvimos que poner un cable. Bueno, ahí sí, pero ahí desconectaste la bocina. Claro. Ahí está prendido. Ahí tenemos desconectada la bocina, o sea, estamos sin bocina. A ver, estoy pensando. Bueno, se solucionó. Se solucionó, desenchufé abajo. Hay 2 cornetas abajo. Claro, tiene 2 cornetas. Y tiene los cablecitos enchufados. Y Fla me dice, enchufar, probamos a desenchufar a ver qué onda. Y desenchufé. Y enchufé de vuelta en la fusilera el cable. Y funcionó. Y a ver, toca la bocina. Bueno, ¿Ves? muy bien. Espero que no nos vayamos y tengamos que parar ahí encima de acá en el banquino. No, sé, No, esperemos que no. Y ahora sí, Nos vamos. nos despedimos de Vilcabamba, que nos ha enseñado un montón. Sí. No sé si lo notan, pero nos vamos más jóvenes. Y nos Así vamos. que Nos vamos de Vilcabamba, gracias por todo. Gracias a Vilcabamba, gracias a su gente y demás. Nos vamos con mucha alegría de haber conocido este lugar y muchas enseñanzas. Hermoso. Así Así que que nos vemos en un próximo video. Gracias por llegar hasta acá. Chau, 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 Adiós. chau.